nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 11 después de Pentecostés y en el Evangelio tomado de San Marcos del domingo de hoy vemos el famoso milagro del sordomudo. El padre Castellani dice que no era mudo, totalmente mudo, sino que hablaba menos que un tartamudo, pero balbuceaba alguna que otra palabra. Pero el problema era justamente porque el que no oye no puede hablar bien. Pero poco importa, pero ese detalle también tiene una cierta significación que veremos. De todos modos, en la liturgia solemne del bautismo están tomados muchos rasgos de este milagro del sordomudo y que los aplica, porque la Iglesia ha visto cómo este milagro tiene por fin mostrarnos cómo es la génesis, el origen de la fe en nosotros. La fe es por el oído. ¿Cómo van a creer si no oyen? ¿Y cómo van a oír si no hay quien predique? De ahí la misión primordial de la Iglesia de predicar el Evangelio, ese Evangelio que nos recuerda San Pablo, que habéis oído de mí y que lo mantengamos sin adulterarlo. Y pues bien, de ahí entonces que la Iglesia necesita ser misionera, predicando el Evangelio, la buena nueva, la palabra de Dios, para que oigan y así puedan creer. Y por eso entonces hace todo este ritual innecesario desde el punto de vista divino, no necesitaba, pero lo hizo para nuestra pedagogía, para que nosotros veamos cómo es que la fe es producida en nuestra alma y que viene por el oído de la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio. Y así entonces por eso mete sus dedos en los oídos, toca con su saliva la lengua, levanta la mirada al cielo y dice: Éfeta, abríos. Y lo hace separado del tropel de la gente, porque a nuestro Señor no le gusta la fe de la propaganda, estupideces modernistas. La fe no se propaga por la radio, la televisión, la prensa, el internet, nada de eso. Eso en el mejor de los casos podría ayudar a una expansión, conocimiento, pero no es lo esencial. La palabra de Dios se propaga directamente por sus apóstoles y sus sucesores, y los colaboradores de esos sucesores, que son los sacerdotes, y por los mismos fieles. Entonces se va difundiendo, multiplicando como se multiplicaba el pan en la mano de los apóstoles. Y lo otro podrá ayudar, pero vemos que hoy en día es todo lo contrario. Sobre todo cuando tenemos la contradicción de la fe en el liberalismo y el protestantismo, que todo eso es lo que vehicula el modernismo. Hace de la fe un sentimiento, un parecer, y no lo que es, una adhesión de la inteligencia a la verdad revelada, al testimonio de Dios, a la palabra de Dios, movido bajo la acción de la voluntad por la gracia de Dios.
pero es intelectual. Aquí todo el problema del voluntarismo y de toda la escuela franciscana, lo lamento, pero si lamentablemente las escuelas han degenerado la doctrina, los franciscanos, Duns Scotus, Ockham, es un desastre. Y antes de ellos, el nominalismo. Y no se salvan tampoco los tomistas, la escuela mal llamada tomista, que es cayetanista vainesiana, ese es su verdadero nombre, las cosas como son. Pero como no hay intelequia sacerdotal que se respete, pues nadie se le mide. ¿Quién se atreve? Pero ante este descalabro hay que decirlo. Y por eso la malformación en Ecón, aún en Ecón. Y la prueba está, vean los sacerdotes, mal formados. Y con una despersonalización total, que tenía para leer, pero me lo dejé olvidado en el cuarto, no sé si alguien me trae la hojita, de lo que ya le dije el domingo pasado, como ese tal Kaiser hablaba, no sé si alguien la puede traer, porque es que hay que leerlo, cómo se despersonaliza. Y este Kaiser fue un jesuita durante 10 años y antes de ser ordenado sacerdote, se retiró, se casó y era el gran periodista del New York Times o del Time en la época de las sesiones del Concilio Vaticano. En su casa se tejía todo el maneje entre cardenales, progresistas y perites, o sea que no es ningún bobo. Entonces, él habla, incluso su mujer se la medio birló, porque parece que también es Malachi Martin, que yo no pero para que vean hasta la relación con Malachi Martin, aunque Malachi Martin pudo haberse arrepentido y después se acercó a la tradición, pero se volvió tusista. ¿Qué vamos a hacer? Es que es difícil, pero es una crisis que da para todo, menos para la verdad. Entonces este hombre, que no es ningún tonto, y escribió El error clerical, dice, más también están los defectos, porque antes había hablado de las cualidades buenas, no era un resentido, no habla por resentimiento de la compañía de Jesús, simplemente que dice lo que objetivamente él después ve en la madurez de sus años. Mas también están los defectos, y el primero de ellos es la destrucción de la personalidad. Gravísimo. Gravísimo. Si yo destruyo la personalidad, yo destruyo la virtud. Así de claro, la santidad. Somos hombres libres. Y para ser virtuosos hay que ser hombres libres, no despersonalizados ni zombies, con sotana o con báculo, peor. El jesuita debe o debía ser un autómata. Perinde ad cadáver, decía San Ignacio. Mal interpretado, ¿no? San Ignacio, cuando decía eso como un cadáver, se refería, entendiéndolo bien, no torcidamente. No le achaquemos a San Ignacio los defectos de la compañía, son dos cosas distintas.
San Ignacio fue un santo, sus sucesores desviaron. Y de procedencia judía, como Acquaviva. Cuidado. Bueno. Pero sigamos. El jesuita debe o debía ser un autómata que obedece ciegamente a sus superiores y que se empeñarán en ordenarle aquello que contraríe más claramente su naturaleza. O sea que para modelarlo había que contrariarle lo que a él le llega a lo más profundo de su naturaleza. Ah, ¿te gusta esto? Pues lo contrario. Eso durante 10 años, a ver qué sale. Sus inclinaciones y su propia razón. Entonces, con esto se ve claro lo que se hace. Y esto no es solamente los jesuitas, porque fue tomado la escuela jesuita como paradigma de toda la formación del clero diocesano. Y por eso dice, a continuación, dice que no hay maduración de la persona y nunca llegan a la vida adulta. Y eso lo vemos. Entonces hay una despersonalización total. A raíz de esto, la Compañía de Jesús fue considerada en gran medida durante algunos siglos como el analogado principal de la formación religiosa sacerdotal. Entonces, esto que hacían los jesuitas se ha hecho en la Iglesia de manera general, y la fraternidad no se salva de eso. Por eso tanto cura bueno, pero despersonalizado, que no llega a la edad adulta. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué virtud, qué santidad puede haber? ¿La de niños malcriados o de vírgenes bobas, muy vírgenes pero por imbéciles al infierno? Y eso es lo que les va a pasar si no se avispan, si espabilan. Entonces esa es la manera de gobernar clericalmente no solamente la Compañía de Jesús, sino todas las órdenes y todo el clero. Y el clero a su vez hace lo mismo con los fieles. Le prohíbe al novio hable con tal o a la novia con tal, y a él que le importa. Lo más que tendrá, oye chico, ten cuidado con esta otra porque tú estás ya de novio y ten cuidado, o al revés. Pero no, yo le prohíbo y hablo con el novio del otro, de la otra. ¿Qué es eso? Clericalismo imbécil de un cura inmaduro, despersonalizado. Para la verdad, porque para sus caprichos como el niño, aquí estoy yo. Y a gritos me impongo. Hasta que se haga lo que yo diga. O sea que... Pero bueno, entonces, la importancia de la virtud, de la fe, cómo se genera en nosotros, y que no es un sentimiento, y menos para personas despersonalizadas. Porque es también, dicho sea de paso, lo que le pasa a Monseñor Don Tomás. Ni la fraternidad, con todo el poder que tiene, dice nada cuando alguien se va. Ya se fue. Un comunicado para decir que el padre Rodrigo da Silva, que yo ni lo conozco,
no se hace responsable de lo que diga, que su independencia y su sedevacantismo. Pero, monseñor, ¿qué te has creído? Cállate la boca y ya está. Y después no hagas una dialéctica hablando de independencia. ¿Tú eres dependiente de quién? Ah, de Williamson, es tu papá, el papa, ¿qué? Que se asiente. Porque si yo me quedo solo porque los obispos que están alrededor no sirven ninguno, me quedé solo. ¿Qué voy a hacer? Es una independencia que la providencia la obliga. Y después el tema del sedevacantismo, que Monseñor Lefebvre excluida de la fraternidad. ¡Mentira! Y aunque hubiera sido así, que no fue así, eso fue obra de Smithberger, y que Monseñor de Galarreta se opuso a eso, porque me lo dijo, yo no haría firmar a los diáconos esto. Ojo, las cosas como son. Yo me conozco los paños menores de la fraternidad y sé de qué color de calzoncillo tienen los monseñores y Smithberger y lo que sea. Entonces no me vengan con cuentos. Entonces, a desacreditar a este pobre sacerdote, que espero que no se haga tusistas, porque ese es el otro problema. Me salgo de la fraternidad, o ahora de la falsa resistencia de Williamson, ¿y qué me queda? Los locos tusistas, en sus múltiples variantes. Eso es para volverse loco. Y ojo que los bloques están bien chitos, no han saltado. Y espero, y cuando salten, que den la cara. Foro católico, forro católico, o el Nuimán de la verdad de no sé qué, y el de allá y el de acá. A ver cómo les va a ir. Porque al bruto garrote. Así de claros, no entiendes por las buenas, por las malas. Pero a Monseñor Don Tomás, haciendo la dialéctica, siguiendo a Noguera, un imbécil que sabrá de teología, por lo menos de filosofía bastante, por lo poco que lo conocí, pero que no se me venga ahora de teólogo. Y hacer del sedevacantismo, sin distinción, una herejía o un cisma o lo que fuera, un dogma de fe. ¿Qué le pasa? Eso no es así, señor. Entonces le va el palo por bocón. Ni la fraternidad se pone a decir nada. Entonces, ¿qué se cree? Tan como el cuento del camello de Yeje, cuentos de allá, de Siria, que va cruzando el río porque se está ahogando y del susto hace sus necesidades, se da vuelta y dice, ¡ja! Salió de atrás y ahora me está enseñando a nadar. Son así. Entonces hay que se ponga en su lugar. Y hay que ponerlo en el lugar. Cuando el deber de él ahora es como obispo tomar las cosas y ver qué puede hacer por la iglesia y por los sacerdotes. Y no prestarle más atención a un fiel que a un sacerdote. Ah, pero como el fiel va con lo que él piensa, bien, y el sacerdote va con lo que él no piensa, por imbécil, y entonces no. ¿Qué es eso? El mismo problema de la despersonalización, y estos son los obispos de la tradición. Y como digo, no hay ninguno. O sea que me los cargo a todos. Y a ver cuál de esos va a tener la espalda y la doctrina para enfrentarme. Así de claro. Y los que no son obispos, por si hay algún teologuillo por ahí que se las da.
¿Qué vamos a hacer? Orgullo, sí, orgullo, pero con la verdad por delante. Y las cosas como son. Y no porque hay un desmadre de fe y de crisis eclesiológica y eclesiástica. Aquí vale la pepa, viva la pepa. Hay que mantener la iglesia en lo que tiene de esencial y de divino. Y así mantener esa fe, que es la única virtud que tiene por partida doble el objeto tanto material como el formal, que es la verdad primera en su ser inecendo y la verdad primera en dicendo, en su enseñanza, la autoridad divina y la verdad primera, que es Dios, la suma y primera verdad. Y eso es lo que está hoy en juego. Y se nos presenta por fe lo que no es fe. Lo que es pura psicología. Por eso tanta aleluya a los protestantes. Es el afecto. Pero no hay una verdad a la que uno tiene que adherir. Y esa verdad está propuesta por la iglesia. Por eso, la necesidad de la iglesia en cuanto a la fe para nosotros, porque la revelación no me viene directamente como a los apóstoles y a los patriarcas y a los que fuera, sino que después de que murió el último apóstol, San Juan, la revelación es indirecta, transmitida a través de la iglesia, y por eso es necesaria la iglesia como condición sin la cual no hay fe, que es lo que los protestantes se saltan. Porque la fe en sí misma es en Dios. Pero Dios no se me revela a mí directamente, se me revela a través de la iglesia. Entonces, para que se produzca la fe por el oído, es por la predicación de la iglesia, el magisterio de la iglesia. Y eso es lo que está siendo destruido, que está ya destruido. Pero ¿qué nos queda? El acopio de 2000 años de tradición, que eso no puede cambiar. Que era lo que decía Monseñor Lefebvre. Y contra eso no hay papa, ni autoridad, ni excomunión, ni jurisdicción que valga. Y Monseñor Lefebvre no echaba a ningún sedevacantista. Cuando lo echaba era porque ese tal sedevacantista se rebelaba por encima, porque Monseñor le decía, gardez ça pour vous. Bueno, piensas así, guárdalo para ti, no lo digas. Por ahora él veía que no había que decirlo, aunque después sí dijo que se podía decir y pensar. Y eso no lo quieren ver. Entonces Monseñor Lefebvre manejaba la cosa como podía, prudencialmente. Pero si el tipo se le encabritaba, y encima con la estupidez que era dogma de fe, y si no, era un hereje, claro que, bueno, váyase mijo, ¿qué va a hacer? Que es muy distinto. Y así fue como se fueron los italianos y los 9 americanos. Es que a mí no me van a venir con cuentos. Pero como esa historia ahora la cuentan como quieren, es muy distinto. Y después Monseñor Lefebvre fue muy claro. Ese Monseñor Lefebvre ya no lo oigo. Están en una dialéctica total.
Y Monseñor William lo pone a Monseñor Don Tomás por imbécil. ¿Por qué no lo dice él? No, él es British. Como la reina intocable. Bueno, entonces, mis estimados hermanos, es esa fe dada por la Iglesia. Por eso en el bautismo se pide, ¿qué pides a la Iglesia? La fe. Y hay un misterio, porque no solamente se trata de la revelación exterior, de los milagros, de los signos, de la Biblia, de la catequesis, de la revelación exterior, sino también del verbo interior, de la revelación interior, que normalmente van conjuntas. El conocimiento de esa revelación externa, más la iluminación del verbo interno, de la revelación que le dice a uno, ¿crees? Soy yo. Porque yo lo puedo tener a Cristo enfrente y no creer. Entonces está también el verbo interior, la revelación interior, para que yo crea a la exterior. Y no me quede con la una sin la otra. Porque si conozco toda la revelación exterior y no creo, de nada me sirve. Si me quedo con la fe, pero me cambian todo el dogma, toda la revelación exterior como hoy, materialmente estoy en la herejía, aunque formalmente sigo creyendo en la Iglesia que fundó Cristo, pero con una doctrina falsificada. Por eso San Pablo dice, hay que guardar el Evangelio, tal como lo he enseñado. Si no, no vale de nada, y eso es lo que hace el modernismo, lo cambia, lo transfigura, lo transforma a su guisa y parecer. Y por eso estamos en plena herejía. Se ha conculcado el dogma de la fe que decía Fátima. Ya no se cree en el dogma de la fe. Eso no lo cree Francisco ni toda la pseudo-jerarquía oficial. La fe es un sentimiento, cuando mucho un símbolo, pero que haya un dogma de fe, como fe dogmática, no lo cree ni el emérito pseudopapa Ratzinger. ¿Qué vamos a hacer? Son unos herejes puros y duros. Por eso entonces, mis estimados hermanos, tenemos que mantenernos firmes en la fe, porque el demonio anda como un león rugiente a nuestro alrededor a ver a qué imbécil se va a devorar. Y como ahora no tenemos un estamento, un respaldo, ni de Roma, que ha caído en la apostasía, del Vaticano, la jerarquía completamente invertida, en vez de ser luz del mundo, es tinieblas del mundo. Entonces, ¿qué hacen los pobres cristianos, católicos? A podrirse a donde están, tratando de mantenerse en la poca fe que todavía tengan. Por eso es una gracia de Dios tener a un verdadero sacerdote. Y eso no se aprecia.
Y por eso hay que multiplicar las posibilidades para yo elegir, como en el supermercado, la marca de la mermelada que más me guste. Eso es puro protestantismo introducido en la tradición. Y por eso esto se divide y se redividirá, porque todo eso es escoria. Y la culpa es nuestra, y comenzando por el sacerdocio tradicionalista. Entonces, sálvese quien pueda. Y esto ya yo lo decía hace 20 años. El que quiera mirar los sermones cuando yo era prior en Bogotá, la idea era la misma. Quizás otro el tono, otra la forma, pero ¿cuántas veces no lo dije aquí y en México y en todas partes? Vendrá el día en que se salven como puedan, porque no hay referencia de autoridad de magisterio donde recurrir. Lo único que nos queda es la doctrina de la iglesia de siempre y la tradición de siempre. Y a ver cómo eso lo conozco y lo digiero. Y encima no he sido preparado tampoco. Yo medio traté siempre de preparar. Pero las cosas se saben que por mucho que se prepare, se olvidan al cabo de 5 o 10 años. Entonces, que esa fe es justamente los que nos define como católicos, apostólicos y romanos, sin certificados de la United Express, ni del Vaticano Express, ni del Chichafa Press. Se acabó el cuento. Porque todo esto es una parodia, una inversión de la iglesia y de la religión, que es la religión del anticristo, la iglesia del anticristo contra iglesia, sinagoga de Satanás. No hay nada que hacer. Y pobre el fiel que no quiera darse cuenta, o que le suene a duro, pero es así. Y resistir hasta que caigamos. Pero no hay más, porque esta crisis es apocalíptica. Entonces, pedir por esa permanencia de adhesión de nuestra alma a la verdad eterna, el objeto de la fe, y nutrirnos en la verdad. Y de ahí la necesidad de la doctrina, de los misterios de Dios, de las cosas de Dios. Y eso con un espíritu de profunda adoración a lo divino, a lo sagrado, para que se trasunta en oración, en súplica, ante esto descomunal que nos supera. Yo no sé qué va a pasar. Aquí me trajo Dios y Santa Ana, ahora no sé. Problemas por todos lados. Lo único que sí sé, que entre más curita imbécil, más puedo tener apoyo de dónde decir la misa o lo que sea. Pero ya saben que la dueña de la casa está a punto de iniciar el juicio. ¿Qué va a pasar? No sé. Espero que el mundo se acabe antes, o por lo menos me acabe yo. ¿Y a ustedes qué les toca? Bueno, guardar lo que tienen. Por eso el padre Castellani decía,
las 3 últimas iglesias, guardad lo que tenéis. No inventar nada. Si tengo sacerdote, bien, y si no tengo, también. Si tengo misa, bien, y si no, también. Si tengo sacramento, bien, y si no, también. ¿Qué vamos a hacer? Pero por encima está la gracia de Dios y está Dios. Entonces esa es la fe que hay que tener. ¿Y para qué los sacramentos? Son la garantía de la gracia. Pero la gracia no está supeditada a los sacramentos. Es al revés. Entonces, ¿qué me da un sacramento? Me da la garantía, la certeza de haber recibido la gracia. Pero bueno, Dios sabrá qué va a pasar. Pero esta es la agonía de la iglesia. Porque la iglesia no está bien. Ni la fraternité está bien. No hay nada bien. Aquí cada uno está haciendo lo que puede y como puede. Y otros mal que pueden. O defeccionándose o entregándose. Pero eso de que las cosas andan bien, no andan bien. Y en ninguna parte del mundo. Entonces, poder acrisolarnos en la fe y así mantenernos hasta que Dios diga. No hay más. Y eso ser la esperanza de ver el triunfo cuando Dios quiera, el día que Él vuelva y ni un segundo antes. Y por eso hay que pedir, ven Señor Jesús. Lo poco que quede. Pues bien, podemos terminar así, ven Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.